Efton Chism, tercero, es uno de los receptores que ha sido firmado por New England como undrafted y es uno de los jugadores que más está llamando la atención de nosotros, los aficionados. Ese parecido con el perfil de receptor de slot de otras épocas, de los Edelman, Amendola, Welker, ¿no? Algo que Belichick con McDaniel se inventaron y que hicieron famoso en esta liga, es prácticamente el perfil que podríamos entender en este jugador. Vamos a darle una vuelta a este Undrafted y con él empezaremos una serie, ¿no? Para ir viendo Undrafted por Undrafted previo al comienzo de la temporada. Bueno, antes de meternos con los undrafted, New England ha firmado 18, con lo cual tenemos para hacer una larga tira de jugadores, pero más allá de la cantidad o no de vídeos, sí que creo que hay que poner claro antes de comenzar el vídeo, aunque he elegido el jugador más famoso, no es el jugador que tiene más garantizado, pero sí que es bueno que los vayamos conociendo porque 18 undrafted de un total de 90 con la tendencia y el histórico, ¿no? que tiene New England de tener un jugador en el roster de la plantilla de Undrafted en el comienzo de la temporada, nos hace entender que creo que va a haber una apuesta primero por la competencia y segundo porque haya rejuvenecimiento y figuras y caras nuevas en esta nueva temporada. Caras que puedan, digamos, competir por una posición en el roster y elevar el nivel del equipo en general. Entrando ya en el perfil, Efton Chism es un receptor de 5 años, senior, de Eastern Washington, perdón, y es un receptor de estos pequeños, 5'10", 195 libras. Es un receptor que ha sido tremendamente productivo ya desde su segundo año y que ha batido el récord de recepciones en partido consecutivo que tenía Cooper Cup en FCS. No llegó a jugar a FBS porque no quiso, tuvo ofertas de Air Force, si no recuerdo mal, y podía haber jugado en la máxima categoría colegial, sin embargo se conformó con jugar en la segunda división en la que jugó además también Cooper Cup, ¿no? Y cuyo récord batió. Es un chico de récord, es un chico que ha tenido una producción tremenda, 700, 600, 900 y 1300 yardas en su último año, siendo la figura completa. Es un chico además que ya desde su segundo año completamente disponible, sin problemas de ningún tipo de lesión, y líder en su equipo, como os podéis imaginar. Esos 5'10 y esas 195 libras para mí le limitan a priori a jugar desde el slot. Pero sí que es verdad que es una figura que llama muchísimo la atención porque ha sido un perfil tremendamente buscado en New England en el pasado y además siempre han venido desde una posición un tanto callada, ¿no? Ya lo hizo Wes Welker, que vino casi más como un retornador que otra cosa. Bueno, Amendola también fue una firma un tanto debajo del radar, Edelman incluso, ¿no? Séptima ronda, reconversión desde quarterback y que evidentemente teníamos que entender, ¿no? Que se estaba buscando un prospecto físico. Eso es un poco lo que se está buscando en Efton Chism, aunque evidentemente es un receptor que ya está hecho. Con, con unas tres conos, un tiempo de tres conos de 6,77 con ese tape que tú tienes, sabes lo que estás seleccionando. Sin embargo, no es un jugador rápido, con lo cual vamos a tener esa limitación. ¿Quién es Efton Chism como receptor? Él ha jugado tanto abierto como desde el slot, saliendo en press como no. Lo que pasa es que no se ha enfrentado a cornerbacks y a defensive backs de cierto nivel. Ha corrido un árbol de rutas tremendamente amplio. Se va a caracterizar cuando lo veáis por, por ganar separación muy muy rápido. Tiene unos pies tremendamente eléctricos, cambios de dirección, etcétera. Los cortes en las rutas son bastante buenos y el árbol de rutas es bastante grande, el que ha usado en Eastern Washington.
tanto en rutas cortas, juego medio, como incluso siendo una amenaza en profundo. Sin embargo, como os decía, aunque gana esa separación en profundo, no es realmente un jugador rápido. 4,70 en las 40 yardas, con una aceleración también muy relativa, no le va a hacer un jugador que tenga esa capacidad de generarte presión estirándote el campo en vertical. Es la velocidad básicamente lo que le ha limitado, y por eso estamos hablando de un jugador tan productivo, pero que no ha sido drafteado, aunque para que os hagáis una idea, pues la NFL lo ponía sexta, séptima ronda aproximadamente. Luego todas las cosas que podáis pensar de un jugador pequeño, ¿no? Pues que no tiene tampoco mucho catch radius, no tiene malas manos y se adapta bien físicamente con el cuerpo y recepciona más o menos bien, aunque tiene cierto nivel de drops, aunque no es preocupante. Y luego, sobre todo, lo que te llama la atención es esa electricidad en cómo corre las rutas, cómo hace los cortes, cómo, cómo te cambia de dirección, cómo te vende rutas cortas y te hace dobles movimientos para atacarte en profundo, y sobre todo las yardas after catch. Es un jugador tremendamente creativo. Parece que está jugando al Madden, ¿no? Con él, sobre todo una vez ha recepcionado. Es un jugador que te llama la atención en ese aspecto. Es para mí, sobre todo las yardas after catch, es para mí su principal punto, ¿no? Una vez le das balones es capaz en el tape de ganarte y de hacerte la big play. O sea, es un jugador que se escapa y que te consigue las yardas él solo. Prácticamente se le caen las yardas y rompe las cinturas de los cornerbacks prácticamente solo, ¿no? Sin embargo, esa es la duda. Ha jugado en FBS, ha jugado contra cornerbacks de un nivel que es evidentemente inferior al suyo. Eso no significa que no pueda proyectarlo y que pueda adaptarse, pero se va a enfrentar a otro tipo de cornerback que lo plaquen, cuyos ángulos de placaje sean mucho mejores y que estén mucho más cerca. Tengo dudas, por ejemplo, en las salidas frente a press, aunque realmente es un tío que hace bien, ¿no? Toda la salida y todos los cambios de dirección en la salida, pero básicamente es un jugador que te llamará siempre la atención cuando lo veas usado en esas múltiples opciones que os digo, ¿no? Cuando le das el balón en una screen, cuando le das el balón en una jet sweep, cuando le das el balón en espacios para conseguirte esas yardas after catch. Y no podemos desdeñar que es un bloqueador excepcional. Como decía la gente de Socarrat, que por cierto debo agradecer, porque joder, conseguir vídeo de tape de este jugador más allá de los highlights es difícil. Entonces el poder tener el vídeo de Socarrat y ver más jugadas ha sido también fundamental, ¿no? Y agradecerles en este caso, que ha sido un perfil que me han ayudado mucho, ¿no? En este vídeo que os estoy intentando explicar, ¿no? El perfil. Como decían los chicos de Socarrat, es que incluso lo han puesto en línea, ayudando a bloquear en jugadas de carrera, con lo cual es un jugador que tiene unas posibilidades enormes, ¿no? New England, hay que recordar que no tiene este perfil, que el depth chart de New England en esta categoría nos da prácticamente a de Mario Douglas, y no sé si hay alguien que pueda compararse, ¿no? a él, ¿no? Podemos hablar mucho de quién puede jugar en el slot, acordaros, ¿no? Que si Polk puede jugar dentro y fuera, la versatilidad de Baker o de Kyle Williams también lo hemos hablado, pero la realidad es que este tipo de slot eléctrico, que te gane yardas after catch, de juego corto, de juego seguro, de pase rápido, etcétera, no lo tenemos. Ni siquiera creo que de Mario Douglas sea ese tipo claro de jugador. Así que, unido a ese perfil tan diferencial y tan unido al pasado de McDaniels, más todo el tema de que ha sido retornador, aunque ha sido un retornador tremendamente de bajísimo nivel, ha retornado punts, pero las medias que tiene, según Dane Brugler, son menores incluso de 5 yardas, ¿no? Por retorno, con lo cual tampoco hay que entenderlo como un propio retornador. Es cierto que consigue yardas after catch, pero luego como retornos no es un jugador tan productivo. Pero es verdad que podría tener esa opción como sexto hombre, como segundo, digamos, como jugador del slot. Lo que pasa es que la profundidad es enorme con Stephon Diggs, con Hollins, con Kendrick Bourne, con Jalen Paul, con Javon Baker, Kayshon Boutte.
Kyle Williams. O sea, tenemos 7-8 nombres para competir al final por 5 o 6 plazas y aquí llega este jugador, pues eso, Chims con esa posibilidad, pero al final viene desde el slot, ¿no? Pensar que llevamos ahora mismo 12 receptores, 3 de ellos undrafted, unido a Blackums y a Jeremy a Webb, que probablemente va a abrir muchísimo la competencia y será muy complicado que sea capaz de emerger de tanta competencia. Normalmente New England lleva el entorno a 10 o por ahí, este año tenemos 12. Yo creo que la expectativa es que haya algún trade, ¿no? Tanto de los jugadores del año pasado como hace dos, Booty, Polk, Baker, están ahí con Kendrick Bourne, ¿no? En esa conversación y por ese lado puede que haya cierta limpieza. Posibilidades tiene, como os he dicho, cuando, cuando New England trae 18 jugadores de undrafted es porque está buscando competencia y está buscando no simplemente relleno, sino buscar un fondo de armario de ciertos jugadores que puedan tener cierto potencial y no se ha quedado solo ni en veteranos ni en jugadores drafteados de este año o de años anteriores, sino que está atacando, digamos, el fondo del roster con savia nueva, pero va a ser complicado, ¿no? Yo entiendo que les van a dar opciones, que no van a ser jugadores que desaparezcan, pero va a ser muy complicado y pensar además que va a haber también tryouts, ¿no? Hay otros 8 o 10 jugadores que van a tener tryouts en esta plantilla. Es un perfil que no tenemos y es un perfil muy de McDaniels, del McDaniels que conocimos hace 4 años, 5 años, ¿no? Con Edelman, sobre todo, antes con Amendola, Wes Welker, etcétera, ¿no? Ese perfil de ese juego corto, de pase corto y de pase rápido de Brady. Yo no tengo tan claro, sinceramente, que eso sea lo que McDaniels está planteando, ¿no? Ya os lo he contado en el podcast anterior, que yo creo que McDaniels está buscando otro tipo de juego, mucho más explosivo, mucho más de big play, con otro tipo de jugadores, ¿no? Ahí está Kyle Williams y Trevelyan Henderson y Mac Hollins, por ejemplo, también, que es un jugador también más productivo, con un uso muy diferente a ese juego corto. Tenemos que verlo, ¿vale? No digo que no vaya a tener sus oportunidades, pero entiendo el furor que ha generado entre parte de la afición, pero yo no tengo tan claro que sea lo que está buscando McDaniels, aunque ya os digo, la esperanza hay que mantenerla porque no es un perfil que tuviéramos. Y detrás de Mario Douglas nos puede aportar cosas diferentes a las que aporta de Mario Douglas. Así que no lo perdamos de vista. Efton Chism es un posible jugador que competirá, al menos por hacerse hueco o al menos continuar en el roster e incluso en la parte de Practice Squad. Termino aquí agradeciendo evidentemente los dos últimos vídeos, el nivel de atención que habéis tenido, de repercusión también que me habéis dado en redes sociales. Muchísimas gracias. Evidentemente pediros que os suscribáis al final para que vaya creciendo y para que los vídeos al final vayan teniendo ese impacto también en más gente. Y nada, os iré poniendo vídeos conforme vaya teniendo un rato en el que vayamos cubriendo también a estos perfiles de jugadores, igual que lo hicimos, ¿no? Para los jugadores pre-draft. Venga chicos, hasta el próximo vídeo.